Señor Jesús. Que se abran los cielos y que tu presencia, Señor, se derrame sobre nosotros. ¿Cuántos pueden decir conmigo: abre los cielos, Señor? Abre los cielos, Señor. Que tu presencia se derrame.
decir conmigo: somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Recibe mi vida. La vengo a entregar a ti, Señor. Gracias, Señor. Señor, que aún en medio de la enfermedad, aún en medio, Señor, de cualquier circunstancia, Señor, yo pueda levantar mis manos en señal de rendición a ti, Señor. Que se haga tu preciosa voluntad sobre nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, yo levanto mis manos al Rey de Reyes y Señor de Señores para adorarlo, aunque no tenga fuerza, aunque tenga 1000 batallas. Yo levanto mis manos en señal de rendición a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Vamos nuevamente. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis
Señor, nos rendimos a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Usted que nos está escuchando y mirando a través de las redes sociales, también le decimos que el Señor le bendiga. Usted que está aquí puede ocupar su lugar. Este es el día que hizo el Señor para alabarle, para adorarle, para exaltarle. Y yo creo que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Y empieza con su boca a decirle: gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho este día. Dígale: gracias por todo lo que has hecho esta semana, Señor. Gracias, Señor. Padre, en este momento, ahí donde están las personas enfermas que nos están mirando, nos están escuchando, Señor, a través de las redes sociales, extiende tu mano de poder y sana, Señor, al enfermo. Levanta al que está, Señor, en enfermedad y está, Señor, muy delicado de salud. Extiende tu mano de poder y tócale, Señor. Sánale para la gloria de tu nombre. Haz misericordia con él. Señor, en este momento creemos lo que dice tu palabra, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú nos has dado, Padre, reprendemos todo espíritu de enfermedad. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Deja libre ese cuerpo, deja libre esa vida. Esa vida le servirá al Señor, glorificará el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Glorifícate, Señor, en este día. Haz que tu palabra, Señor, permite, mejor dicho, que tu palabra sea sembrada en buena tierra. Que en este momento, Señor, esta palabra que no volverá vacía sea sembrada en buena tierra. Gracias, Señor, te glorificamos y te exaltamos en el nombre del Señor. Amén y amén. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Quiero invitarle para que se prepare. Vamos a continuar de la última prédica. Nos quedamos hablando de la historia de la iglesia y el comienzo de la iglesia en el libro de los Hechos. Recuerde que estamos desarrollando un tema que es recobrando el poder, la autoridad y el dominio. Este poder, esta autoridad y este dominio, el Señor se lo dio a la iglesia. Y la iglesia lo tiene que ejercer, hablando la palabra, orando por enfermos, levantando el nombre de Jesucristo. Y esto, hermanos, se tiene que mirar en la vida de cada uno de los que hemos nacido de nuevo. ¿Quiénes son los que forman o conforman la iglesia de Jesucristo? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que fuimos lavados con la sangre del Cordero. Y el Señor Jesucristo nos pone ahora, nos introduce a su iglesia. Y en ese momento, hermano, empezamos a formar parte de la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que viene y nos pone, hermano, nos introduce, nos adhiere a la iglesia de Jesús. Y esto es muy importante porque cuando usted empieza a saber que usted pertenece, cuando usted empieza a conocer que usted pertenece a la iglesia de Jesucristo, entonces en ese momento, y empezando a conocer la palabra, en ese momento usted empieza a saber el poder,
la autoridad y el dominio que usted y yo tenemos en Cristo Jesús y lo que podemos hacer a través de este poder. Yo quiero que vaya al libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a partir de ahí. Hechos capítulo número 9, versículo número 31. Hechos 9, 31. Los primeros cristianos, hermano, tenían una práctica fundamental, una práctica que los hacía ser diferentes y distinguirse, y esta práctica era la oración. Para que la iglesia de Jesucristo se cimente y se edifique, tiene que ser como dice la Escritura. Si no es como dice la Escritura, esa iglesia no se va a sostener. Esa iglesia va a ser una iglesia donde no va a haber poder, donde no va a haber unción. Eso va a ser una iglesia que se va a mover a través de rituales religiosos que practican cada vez que se reúnen, pero no hay en esa iglesia no hay manifestaciones del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Hechos 9:31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí la palabra andando en el temor del Señor significa vivir en obediencia, practicar lo que decían que creían. Y las iglesias se fortalecían por el Espíritu Santo y empezaron a multiplicarse, empezaron a crecer. Hechos capítulo 15, versículo número 41. Dice la palabra: y pasó por Siria y Sicilia. El apóstol San Pablo pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Hechos 16, versículo número 5. Hechos 16, versículo número 5. Dice la palabra: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. ¿Lo quiere leer usted, por favor? En voz alta. Ok, Hechos capítulo 2, versículo 42. Los primeros cristianos tenían una práctica fundamental. En esta perseveraban, en esta crecían y se involucraban. Era la comunión unos con otros. Esta palabra comunión también se traduce en algunos escritos como se unían para orar, se reunían para orar. Dice la palabra en Hechos 2:42: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, el conocimiento de la palabra bajo las enseñanzas o lo que les fue enseñado por los apóstoles, y la oración. Y en el libro de los Hechos, hermano, como encontramos cómo las iglesias locales se fortalecían, crecían, y empezaba, hermano, a escribirse a partir del libro de los Hechos la historia de la iglesia. Y la iglesia de Jesucristo inició con poder, haciendo milagros. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, se les da a la iglesia dos promesas. La primera, la venida del Espíritu Santo, y la segunda, el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Vamos a verlo. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo número
8. Primer promesa que se le da a la iglesia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primer promesa cumplida. ¿Dónde está cumplida? En Hechos capítulo número 2. Ahí está la primera promesa cumplida. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Qué era lo que estaban ellos haciendo? Estaban en ayuno y oración. Ahí fue el Espíritu Santo, ahí llega el Espíritu Santo, los bautiza, y se cumple la primera promesa que está en Hechos 1:8. Está por cumplirse la segunda. Versículo 10, Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo Jesús inicia su iglesia, funda su iglesia, empieza a levantar a su iglesia con 2 promesas, una cumplida y otra por cumplirse. Empieza a establecer su iglesia a través del poder del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo se comporta o cómo se forma una iglesia. Esto lo vimos un poquito el domingo, pero ahorita vamos a profundizar en esto. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios 3:11. En el transcurso de los tiempos, hermano, ha habido mucho problema con la iglesia de Jesús para que se establezca. Soplaron huracanes y vientos contrarios contra la iglesia de Jesús, persecuciones encarnizadas, falsas doctrinas. La iglesia de Jesús ha sufrido, hermano, lo que usted no tiene idea, pero no ha sido destruida ni podrá serlo. ¿Por qué? Porque fue fundada sobre la roca, y la roca es Jesús. Hay una iglesia que se autonombra la iglesia de Jesucristo, cimentada en la doctrina de los apóstoles, y esta iglesia es la iglesia más popular, la más numerosa a nivel mundial, y se identifica con el nombre de Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La iglesia es de Jesús, no es una organización de hombres. La administran hombres, colaboran hombres, pero la iglesia es de Jesucristo. Quiero que usted quede bien claro en esto. La iglesia fue formada por Jesucristo, y la iglesia de Jesús tiene un fin y tiene un propósito, y nosotros somos integrados, añadidos a la iglesia a través del Espíritu Santo. Vamos a Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículo número 13. Dice la palabra: porque por un solo espíritu
fuimos todos bautizados. La palabra bautizado es sumergido en un cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? A la iglesia. La iglesia es un organismo vivo. Se le llama el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo añade a las personas a la iglesia de Jesucristo. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados y es lavada con la sangre del Cordero, se produce en él el nuevo nacimiento, y el Espíritu Santo integra a esta persona a la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra: sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No es, hermano, traer una credencial o entrar a una iglesia, matricularte o darte de alta y que te entreguen un comprobante que tú perteneces a esa iglesia, porque no funciona así. El Espíritu Santo integra a la persona a la iglesia de Jesucristo, y solamente gente que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, que ha sido lavado con la sangre del Cordero, que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo, lo integra a la iglesia de Jesucristo. La iglesia, los seres humanos, la han dividido como usted no tiene idea. Tienen como base bíblica o libro de consulta la palabra de Dios, una Biblia. Y encuentra usted infinidad de denominaciones. ¿Por qué? Bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecosteses, infinidad de denominaciones. Porque los que no se han puesto de acuerdo y que han hecho todas esas divisiones son los seres humanos. Pero la iglesia de Jesucristo, hermano, tiene un fundamento, tiene bases. El enemigo la ha querido destruir a través de los años, a través de los tiempos, y no ha podido. Y para que una persona pertenezca a la iglesia de Jesucristo, tiene que ser forzosamente un acto del Espíritu Santo. La persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, e inmediatamente el Espíritu Santo le bautiza, le sumerge en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a vivir dentro de él, dentro de ella, y el Espíritu Santo integra a esa persona a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo se conoce en la Biblia como el cuerpo de Cristo. Somos llamados, integrados a la iglesia del Señor. Y ahí, hermano, el hombre y la mujer empieza a crecer, empieza a fundamentarse, empieza a tomar, hermano, el alimento espiritual, y empieza ese hombre, esa mujer a ser edificado, vamos a Efesios capítulo número 3, Efesios capítulo 3. Versículo, vamos a leer desde el 14, versículo 14 al versículo número 21. Dice la palabra: por esta causa, está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, le dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que fortalece al nacido de nuevo en su interior? El Espíritu Santo. Versículo que sigue: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces
de comprender con todos los santos, con todos los que han sido redimidos, la profundidad, la anchura, la longitud, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder? El Espíritu Santo. Dice, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Quién se lleva en la iglesia toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración por todos los tiempos? Diga conmigo, Cristo Jesús. Dígalo fuerte, Cristo Jesús. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria. Dele la gloria, dele la gloria. Capítulo 1 de Efesios, versículo número 20. Efesios 1:20. Dice la palabra: y sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre le da el poder, el dominio, la autoridad a Jesucristo. Y no se le olvide que en los evangelios Jesús se identifica como el Hijo de Dios, pero también como el Hijo del hombre. Y que Él, cuando hace todos los milagros, todas las sanidades, las hizo siendo el Hijo del hombre. Y entonces se alineó el plan de Dios, porque el plan de Dios era darle a la iglesia el poder, la autoridad y el dominio que la iglesia había perdido, o que el hombre había perdido. No se me pierda, ponga mucha atención a esto. Adán pierde el poder, la autoridad y el dominio. Cristo Jesús viene y recupera el poder, autoridad y dominio como hombre. Y por eso en los evangelios encuentra usted el Hijo del hombre. Él, siendo Dios, se despoja de su deidad y se hace hombre. Limita su deidad de Dios o como Dios, estando en un cuerpo humano. Pero su propósito era devolverle al hombre la autoridad, poder y dominio, pero no formando o no dándole al hombre, sino formando de todos los seres humanos un organismo vivo llamado la iglesia. ¿Se acuerda que le dije en prédicas anteriores? Lo más importante para el pueblo judío era el templo de Salomón. En segundo lugar, la sinagoga. Pero cuando Jesús platica con Pedro, le dice que iba a formar una iglesia. Tú eres Pedro. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahora aparecen tres cosas importantes, tanto para el pueblo judío como para la iglesia, o mejor dicho, para los que hemos creído en Jesucristo. Pero para el pueblo judío ahora aparecen tres cosas: el templo de Salomón, la sinagoga y la iglesia. Y de esos dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, iba a ser un solo pueblo, que iba a ser la iglesia. Nosotros no venimos a ocupar el lugar del pueblo judío, sino que venimos a ser injertados en el pueblo judío, en el pueblo de Dios,
Ellos son el olivo natural y nosotros somos el olivo silvestre. Amén. El olivo natural, enfermizo, con poca capacidad de fuerza. Y el olivo silvestre, que somos nosotros, que crecimos a la buena de Dios, que crecimos por ahí, retoñamos, lo agarra el Señor ese olivo y lo injerta al olivo natural. Y el olivo silvestre, acostumbrado a pasar grandes temporadas sin suministrar o sin el suministro de agua, acostumbrado al sol, a la lluvia, a todo lo que usted se imagine, cuando nos agarra el Señor y nos injerta el olivo natural, que era Israel, todo lo que nosotros como el olivo silvestre teníamos, se le pasó al olivo natural. Y de esos dos pueblos el Señor forma un pueblo muy amado, que es la iglesia. Y mire, escuche esto, dice la palabra, versículo 21: y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, Él sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, puso todo bajo sus pies. No se me pierda, dice la palabra, y en el versículo número 21 dice: y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahora lo mismo que hizo el Señor, tomando su poder y su autoridad como hijo de Dios, le da ese poder y autoridad, gobierno, dominio a la iglesia, y pone al enemigo bajo los pies de la iglesia. Y dice el Señor en el versículo número 22: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es ¿su qué? Su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Lo leemos el versículo 23: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Cristo Jesús usted está completo. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas. Gloria al Señor. La iglesia, hermano, ¿por qué no ha sido destruida? Le dije, Evangelio según San Mateo. ¿Por qué no ha sido destruida la iglesia? Ha pasado momentos terribles, momentos, hermano, muy graves. Ha pasado persecuciones encarnizadas, como le decía, ha pasado momentos terribles y la iglesia ha permanecido. ¿Por qué? Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Yo también te digo que tú eres Pedro. Versículo 18. ¿Por qué la iglesia ha resistido? Porque ha sido edificada sobre la roca, y la roca es Jesucristo. Por eso la iglesia ha permanecido. Mire, 1 Corintios 3:11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios 3:11. ¿Le dije 13? 3:11. Ok, ahí está. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4.
Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo ha permanecido a través de todos los tiempos hasta el día de hoy? Porque fue edificada, fue fundada, fue establecida sobre la roca, y la roca es Jesucristo. Le pregunto, ¿podrá ser destruida? Se lo pregunto nuevamente, ¿podrá ser destruida la iglesia de Jesucristo? La respuesta es no. ¿La palabra de Dios sigue vigente en nuestros tiempos? Sí. ¿La sangre de Cristo sigue vigente en nuestros tiempos? Sí. ¿El nombre de Jesucristo sigue vigente en nuestros tiempos? Sí. ¿La sangre de Cristo sigue vigente en nuestros tiempos? La respuesta es sí. La iglesia de Jesucristo está más firme que nunca. Parece un eslogan político. Por ahí en estos días de campaña y de votaciones, escuché esto: nuestro partido político está más firme que nunca. Dije, no es cierto eso. Yo dije, ¿este cuate de dónde sacó eso? ¿Sabe qué es lo que está más firme que nunca? La iglesia. ¿Se puede gozar por ello? Mire, a ver, vamos por partes. Número 1, el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es? ¿Qué fue la base, la roca de donde se edificó la iglesia? Fue Jesús. Le voy a poner un ejemplo de las encarnizadas persecuciones para destruir a la iglesia y para poner a un hombre como cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y el mediador, o mejor dicho, no mediador, el vicario de Cristo en la tierra, el representante de Cristo en la tierra, es el Espíritu Santo. No es ningún hombre, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene, lleva al hombre a los pies de Cristo, lo convence de pecado y de juicio, lo lleva a que se arrepienta. Y cuando el hombre toma su decisión, se arrepiente de sus pecados, la sangre de Cristo lo lava y lo limpia. Y luego el Espíritu Santo a ese hombre lo integra a la iglesia de Jesús. Todo el trabajo lo hace el Espíritu Santo. No es el hombre, es el Espíritu Santo. Nosotros los seres humanos somos administradores y somos colaboradores del Señor Jesús en su obra. Hay en la historia de la humanidad un evento que se conoce como la Inquisición, y le pusieron ahí, le adherieron un nombre que no tiene nada que ver con la Inquisición, que es Santa. No sé por qué le ponen siempre ese nombre antes a cosas que están fuera de la palabra y que son completamente contrarias a lo que dice la palabra. Santa. Y lo va a encontrar usted en la historia de la humanidad como la Santa Inquisición. Un evento, una práctica donde había persecución sobre los cristianos y sobre los que estaban en contra de los acuerdos de la iglesia católica, apostólica y romana. Por eso cuando yo escucho a un católico decirme
que él es cristiano o que la Iglesia Católica es cristiana, y yo sé que esto le va a tocar el corazón a muchas personas, pero yo le invito a dos cosas. Primero, que usted busque en la historia, ¿quiénes fueron los perseguidores de los cristianos, de las primeras iglesias cristianas del libro de los Hechos? Y se va a sorprender. ¿Quiénes empezaron a meter tradiciones, falsa doctrina, a mezclarla con la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles del tiempo de la iglesia cristiana del libro de los Hechos? Cuando surge la Santa Inquisición o la Inquisición, cualquier persona que estaba en contra de los principios de la Iglesia Católica era considerado un hereje. Y los reyes en España, los reyes católicos, fueron los que patrocinaban esta práctica, la Santa Inquisición, que era tortura, muerte, persecución a cualquier persona que estaba en desacuerdo con lo que ellos, los reyes católicos, le habían adherido a la doctrina de la palabra, y que algún cristiano o alguna persona no estuviera de acuerdo, era ejecutado. Esta práctica, hermano, comenzó en el año 1478 y terminó en el año 1834. La Santa Inquisición duró 356 años de perseguir, matar, territorios conquistados por España. Por ejemplo, allá en España, en Europa, territorios conquistados por los españoles, impartieron su religión, sus creencias, y cualquiera que estaba en contra de los principios que ellos enseñaban era ejecutado. Era considerado traidor a la corona de España. Y cuando vienen los españoles al continente americano, empiezan a conquistar territorios, traen exactamente la misma orden. Territorio conquistado, la gente tiene que tomar sus creencias religiosas, la que venía de España, al pie de la letra. Si alguien se opone, era considerado un hereje y era ejecutado. Esto, hermano, duró 356 años. Cantidad de gente, hermano, que murió con esta práctica de la Iglesia Católica. Los que patrocinaban esto era el clérigo romano desde Roma con la Iglesia Católica en España. Y fue una persecución de cristianos que estaban cimentados en la doctrina apostólica del libro de los Hechos, y no pudieron destruir a la iglesia. Al contrario, entre más mataban cristianos, más se multiplicaban. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba edificada en la roca, y la roca es Cristo, y la iglesia se mueve a través del Espíritu Santo, no a través de los planes o proyectos o esquemas de un ser humano, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso la iglesia se ha sostenido. No podrá ser destruida. Tiene vida propia, y esa vida se la da el Espíritu Santo. Dele una ofrenda de palmas al Señor.
Le puede dar la gloria, le puede dar la gloria. Dale la gloria al Señor, dale la gloria. Entonces, primer cosa, fundamento. El fundamento es Cristo. Segunda cosa, ¿cuál es el material con que se construye la iglesia? Estamos hablando de una construcción. Cualquiera dice, pues es esta pared o estas paredes. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice la Escritura: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿qué? Jesucristo. Este versículo, hermano, te da mucho material para que puedas entender cómo hacer un culto, cómo desarrollar un culto. ¿Cuál es el material con el cual se edifica la iglesia? El material son personas. La Biblia le llama piedras vivas. Personas. Y es una casa espiritual. Entiéndalo. Todo lo que se hace aquí es espiritual. Su trasfondo, su base es espiritual. Cualquiera que quiera aquí en la iglesia de Jesús sobresalir y llevarse la gloria, o hacer el trabajo bajo sus talentos, habilidades, conocimiento, va a chocar con la piedra angular que es Cristo. Porque todo en la iglesia tiene un trasfondo espiritual. Y los que elaboran ese trabajo son sacerdotes. El título humano: ingeniero, doctor, médico, maestro, licenciado, Juan Camaney, aquí no sirve. ¿Qué eres? Sacerdote. ¿Qué es este púlpito? No es un escenario. ¿Qué es esta plataforma? No es un escenario. Que los que están aquí no son artistas, son sacerdotes. Y habla de un sacerdocio santo. Pero hermano, entonces nada más los de ahí, y nosotros es parejo. Desde el momento que usted recibe a Cristo, desde ese momento el Espíritu Santo empieza a vivir dentro de usted. Y tiene el deber, la obligación de ofrecer al Señor alabanza y adoración, respaldado de una vida de obediencia, de santidad al Señor, porque te conviertes en un sacerdote. ¿Cuántos de ustedes cantaron ahorita? En la alabanza se gozaron en la alabanza. ¿Cuántos de ustedes alabaron y glorificaron al Señor? Dígame amén, dígame ay, o levante su mano, o déle la gloria a Dios. ¿Cuántos cantaron y adoraron al Señor? Ok, ahora le pregunto, ¿a quién le cantó y a quién adoró? Le dije la respuesta hace un momento. ¿A quién le cantó y a quién le adoró? ¿A quién? A ver, ¿está aquí? Pues grítemelo. ¿A quién le cantó y a quién le alabó y a quién le adoró? Al Señor. Ahora, ¿cree usted que está usted seguro que el Señor recibió su alabanza y su adoración? ¿Seguro? Lo primero que tengo que saber es que yo soy un sacerdote. Usted es una sacerdotisa.
Y que al llegar aquí usted le tiene que darle al Rey de Reyes y Señor de Señores la alabanza y la adoración. Ofrecérsela, la alabanza y la adoración al Señor, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es mi vida cotidiana, mi estilo de vida. Porque mi adoración está ligada a mi sacerdocio, a mi actividad que voy a hacer dentro de la iglesia. Cuando yo me desenfoco de esto, la alabanza y la adoración es hueca, rutinaria, no se mueve el Espíritu Santo, no funciona el Espíritu Santo, no hay vida espiritual. Y puede ser el mejor cantante, puede ser el mejor predicador, puede ser la maestra con más conocimiento, puede ser desempeñar cualquier ministerio. Todo aquí se reúne o se desplaza bajo el poder del Espíritu Santo, en compañía o ligado a una vida de obediencia. De lo contrario no funciona, no sirve, no es aceptable delante de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando empezamos a hacer esto, ¿cuáles son los materiales con los cuales la iglesia es cimentada, es fundada? Los materiales son piedras vivas, personas que han nacido de nuevo y que han sido lavadas con la sangre del Cordero. ¿Ha sido usted lavada con la sangre del Cordero? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Le puede dar la gloria a Dios? Puede decir: yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, sacerdocio santo, real sacerdocio. Soy un hombre y una mujer para alabar y glorificar el nombre del Señor y para darle la gloria a Él. Aleluya. Vamos a Pedro capítulo 1 versículo 23. Fíjese ahí lo importante de esto. Pedro 1:23. Nadie que no ha nacido de nuevo puede pertenecer a la iglesia de Jesucristo, siendo renacidos no por una simiente de ser humano, sino por la simiente del Espíritu Santo, incorruptible. Proviene creyendo, aceptando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se lo dije hace un momento. ¿Sigue vigente la palabra de Dios? La respuesta es sí. Sigue vigente. Sigue la palabra de Dios fortaleciendo, alimentando a aquel hombre, aquella mujer que la cree con todo su corazón. ¿Quiénes son o qué material forma la iglesia? Piedras vivas, personas nacidas de nuevo. Creo que ya lo entendió. La iglesia se compone no de esta edificación. La iglesia se compone de personas, de mujeres, de hombres, de jóvenes que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que han nacido de nuevo. Si usted es uno de ellos, dígame amén, gloria al Señor. Si usted ha nacido de nuevo, diga: yo soy hija de Dios, pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Dele la gloria y dele la honra al Señor. Dele la alabanza, aleluya. ¿Quién es el constructor de la iglesia? Efesios capítulo 2, versículo 21. Efesios 2, 21. ¿Quién es el constructor de la iglesia? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién es el constructor de la iglesia? La respuesta es Cristo. Ahora, hay dos palabras aquí importantes que va usted a encontrar: cabeza del ángulo y piedras vivas. La cabeza del ángulo, que es Cristo. La cabeza del ángulo. ¿Qué significa eso? Cabeza del ángulo. La piedra más importante del edificio.
es Cristo Jesús. Piedras vivas, gente que ha sido nacida de nuevo, que ha sido engendrada por el Espíritu Santo. No se le olvide esto. ¿Quién construye la iglesia? Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? La principal piedra del ángulo. ¿Qué es eso? La piedra más importante de la construcción. Si la iglesia no se funda, no se establece sobre esta piedra, la iglesia va a caer. Y el material con el cual se construye este edificio son piedras vivas, gente nacida de nuevo por la simiente del Espíritu Santo. No hay otra manera. Esta iglesia, hermano, empieza a ser fortalecida, empieza a ser edificada. La resistencia del edificio, de la iglesia, si se mira el fundamento, por ejemplo, los materiales, el constructor, nosotros encontramos que la iglesia de Jesucristo es absolutamente segura y sólida. ¿A quién tienes que recurrir? ¿En quién te tienes que meter? ¿En quién tienes que confiar? En Cristo Jesús, el dueño de la iglesia. Hebreos capítulo 2, versículo número 14. Hebreos 2:14. Dice la palabra. Entonces Pedro, Hebreos 2:14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14 te da la respuesta. Cuando Jesús habla con Pedro y le dice: tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno. La palabra puerta ahí, hermanos, significa autoridad. En el tiempo antiguo, las puertas era el lugar donde se hacían los tratos más importantes de los reyes, de la gente de autoridad. En la Biblia usted encuentra como puerta alguien que tiene el control absoluto sobre sus enemigos. Cuando Jesús habla y dice: las puertas del infierno no detendrán a la iglesia. Recuerde que cuando Cristo Jesús en la cruz del Calvario entrega su vida, esos 3 días que estuvo en el sepulcro, uno de esos 3 días él bajó al infierno, a las partes más bajas de la tierra. Alrededor de la cruz estaba mucha gente, pero había gran cantidad de huestes, principados, potestades, viendo a Cristo Jesús morir en la cruz del Calvario. En el libro de Corintios dice que si el enemigo hubiera sabido el plan de salvación a fondo, no hubiera matado a Jesús. Fue tanto su gusto, su alegría, ver morir a Cristo en la cruz. Y aquí encuentra usted un error garrafal del enemigo. Cristo Jesús muere en la cruz y entrega su vida como el Hijo del Hombre, no como el Hijo de Dios. Y Satanás creía que Cristo Jesús estaba muriendo en la cruz como el Hijo de Dios. Y dice: yo he vencido al Hijo de Dios. Por eso cuando hay un endemoniado y el endemoniado es liberado,
Una de las maneras de saber si el endemoniado está completamente libre es pedirle que hable y diga que Cristo Jesús vino a esta tierra en carne y sangre. Un demonio no te lo va a aceptar jamás. Si hay un endemoniado, si hay una gente que está poseída por un demonio y viene a la iglesia para ser liberado, y esta persona es liberada, al principio esta persona se puede tirar al suelo, puede convulsionar, le puede salir espuma por la boca, puede maldecir, puede, hermano, hacerse como usted no se imagina cuando las personas están poseídas. Y la gente empieza a orar y empieza a reprender y reprende a los demonios. Y ya llega un momento en que esa persona empieza a comportarse. Se sienta, se empieza a peinar, empieza a recoger sus cosas que se le tiraron y empieza a estar normal. Y entonces los hermanos le preguntan para ver si está liberado. Le dicen, a ver, di gloria a Dios. Y esa persona dice, gloria a Dios. A ver, di aleluya. Y dice, aleluya. Un demonio puede decir eso y más. Es más, puede decir también, Cristo Jesús es Señor. Lo puede decir. Pero lo único que no puede decir es que Cristo Jesús vino en carne y sangre a esta tierra. Cuando tú le preguntas eso y le dices, a ver, di esto, Cristo Jesús vino en carne. Si esta persona lo dice, es la prueba irrefutable de que ahí ya no hay ningún espíritu malo, ya se salieron. Pero si se lo dices y todavía está el espíritu malo ahí, se vuelve a enchamucar. Vamos a la Biblia, para que usted lo tenga, porque sé que esto le va a empezar a suceder a usted. Va a haber enfermitos que lo van a llevar a usted a orar, o se le van a aparecer por ahí en algún lugar y va a decir, vamos a hablarle al hermano Javier. No, usted lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque este poder y esta autoridad y estas señales seguirán a los que... ¿Le comió la lengua el ratón? ¿A los que qué? A los que creen. Ok. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus. ¿Ok? Porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, desde el que predica hasta el que ora. O sea, ten cuidado, no te confíes. El cristiano se conoce por sus ¿qué? Frutos. Ok, ponga atención. Versículo 2. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nunca Satanás te va a aceptar que Cristo Jesús vino siendo hijo de María y de José. Jamás. Y le dice: Cristo me venció como Dios. Cristo te venció como hombre. Y este mismo poder que operó en mí, dice el Señor, se lo doy a mi iglesia, a los que han creído, y en mi nombre echarán fuera demonios. Y toda obra de las tinieblas la voy a poner sobre sus pies. Hollarán serpientes y escorpiones. Toda obra de maldad. Usted y yo, la iglesia, los nacidos de nuevo, tenemos esa autoridad para decirle al enemigo: el Señor te reprenda. Amén. El Señor te reprenda. Tienes autoridad para atarlo, para decirle: en el nombre de Jesús, hoy quedas atado. Ya sabe lo que significa esto. Ordenarle al enemigo que deje de lastimar,
de engañar. Te me quedas quieto. Ese es atar. Amén. Atarlo para que, es como si usted tuviera un perro muy bravo, un pitbull cruzado con bull terrier. Diabólico el perro. Usted no lo puede dejar suelto. Si lo deja suelto y llega alguien que no lo conoce, puede ese perro atacar a esta persona. Usted es el dueño del perro. Para que el perro no lastime a alguien, ¿qué tiene que hacer usted? Amarrarlo, atarlo. Para que el diablo deje de hacer daño y deje de lastimar y deje de engañar y deje de oprimir, usted lo tiene que atar. Te me quedas quieto ahí en esa esquina, en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Le tiene que obedecer, porque el poder, autoridad, dominio, gobierno que el Señor tiene, se lo dio a usted. Y te dice: ahora ejércelo. ¿Está aquí? Y cuando lo tenemos que ejercer, nos ponemos a orar. Cuando lo tenemos que ejercer, andamos buscando quién venga. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de ejercer ese poder, esa autoridad, ese dominio. Dice el Señor que ese poder, esa autoridad se lo dio a la iglesia. Ejérzalo. La iglesia de Jesús sigue vigente. Si usted lo cree, dígame amén. Y si usted es uno de los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, dele una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros, hermano, empezamos a ver y a conocer la palabra, y empezamos a ver el poder que el Señor le ha dado a la iglesia, y cómo la iglesia, a pesar de los años, de los tiempos, la iglesia sigue vigente. La iglesia no ha sido destruida. La iglesia sigue vigente. Mire, vaya a segunda de Juan. Le voy a dar otro texto para que vea usted el poder que tiene la iglesia. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo número 7. Entonces, ¿cómo voy a saber que una persona fue liberada? Pues pidiéndole a la persona que diga que Cristo Jesús vino como un hombre. Versículo 7 dice: porque también muchos engañadores han salido en el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién hace esto? El engañador. Todos aquellos que tienen un espíritu anticristo. En la versión TLA dice: en el mundo hay muchos que engañan a la gente, diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Eso lo dice el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. Cristo Jesús venció al enemigo como hombre, y siendo él, o teniendo ese poder se lo dio a la iglesia. ¿Cuánto tiempo va a estar siendo edificada la iglesia? Bueno, ¿cuándo empezó esta edificación? El día de Pentecostés, en el libro de los Hechos. Algunos teólogos dicen que antes, pero no se meten en problemas. Del libro de los Hechos hacia adelante empieza la edificación de esta iglesia. ¿Cuándo terminará? Aquí hay algunos teólogos que no se ponen de acuerdo. ¿Cuándo terminará la edificación? La respuesta es hasta el día en que Jesucristo levante a su iglesia, y la levantará en el rapto de la iglesia. Esto hay que estudiarlo más profundamente. Pero mire, ¿cuándo se inicia? ¿Cuánto tiempo va a estar la iglesia de Jesús aquí? ¿Cuándo se inició? Del día del Pentecostés en adelante.
¿Y cuándo terminará? Cuando Cristo venga y se reúna su iglesia con Jesús en los aires. En el momento del rapto de la iglesia, los redimidos con la sangre del Cordero, los que han sido engendrados por el Espíritu Santo, volarán a las bodas del Cordero. Y ahí vamos a terminar el día de hoy, porque viene algo que nos vamos a llevar más tiempo, que es la iglesia de Jesús bajo la responsabilidad del hombre. El Señor edifica su iglesia y ahora el Señor asciende a los cielos, pero le da al hombre la oportunidad. Vaya a 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9. Le da al hombre la oportunidad de empezar a colaborar, con el Señor, edificando la iglesia de Jesús. ¿Y cómo se edifica la iglesia? Bajo los lineamientos de la palabra de Dios. No bajo tradiciones ni esquemas humanos, sino bajo lineamientos de la palabra de Dios. Que todos mis argumentos, mis proyectos, mis planes se alineen a la palabra de Dios. Porque empezamos a ser colaboradores de Dios en la edificación de un edificio muy importante, que es la iglesia. ¿Y sabe qué? A mí el Señor me puso como pastor en esta iglesia y me va a pedir cuentas de cada una de las piedras vivas que el Señor plantó en su iglesia. Me va a decir: a ver, ven para acá. Yo te puse para que enseñaras, para que intercedieras, para que le dijeras la verdad a esa persona, y no lo hiciste. Yo tengo que aprender, hermano, a decirle la verdad a usted, aunque usted se enoje conmigo. Pero si por decirle la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, usted se enoja conmigo, yo delante del Señor he cumplido mi responsabilidad. Pero si yo no le digo la verdad de la palabra, para que usted no se vaya, no se moleste, no se sienta ofendida, ofendido, no se sienta lastimado en su amor propio, porque tiene usted la piel muy delgadita que hasta con cualquier cosita usted se siente. Si yo me callo la verdad de la palabra, yo soy colaborador de Dios en la labranza y en una edificación de su iglesia como el Señor la quiere. ¿Está aquí conmigo? Como el Señor la quiere. Hermana, usted no puede andar con un pie dentro de las cosas de Dios y otro pie afuera de las cosas de Dios. No puede usted andar así. Hermano, pero usted es muy injusto, usted es muy extremista, usted se va muy al extremo. Empieza la gente a hablar de esta manera. Y hay ocasiones que el colaborador de Dios, el pastor, el líder, por no herir al hermano o lastimar al hermano, no dice nada, mejor me quedo calladito. ¿Quién es el que sostiene la iglesia? Jesús. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Jesús. ¿Quién es el que hace que la iglesia se sostenga, se mueva, crezca, se establezca? Jesús, a través del Espíritu Santo.
Y en un púlpito donde el predicador, el pastor, el siervo, el líder, el profeta, llámese como se llame, se calla las verdades de la palabra, el Espíritu Santo se hace a un lado. Ese colaborador de Dios se está metiendo en muchos problemas porque el dueño de la iglesia es Cristo Jesús. La iglesia apostólica del libro de los Hechos, que vamos a ver en la próxima prédica, se fundamentó, se estableció, se cimentó en prácticas como la oración y el ayuno, la lectura de la palabra, el bautismo del Espíritu Santo. No, hermano, que no hablen en lenguas en la iglesia porque se puede que la gente ofender. ¿Qué dice la palabra? Que hablar en lenguas era una señal para los que creen. Hablen lenguas. Y llega alguien por ahí: pastor, hay que prohibirles hablar en lenguas, porque ¿qué va a decir la gente? No me importa. ¿Sabes por qué? Porque no fue señal para ellos, fue señal para la iglesia. Y así está establecido en la palabra. Hoy hay iglesias que el Espíritu Santo lo dejan afuera. Espíritu Santo, te amamos, ay, eres lo máximo para nosotros, pero mira, quédate afuera del culto, no intervengas. No, ahí quédate afuera. Ya tenemos nuestro plan y nuestro proyecto de culto y es más, para todo el mes, y pues no tienes cabida tú con nosotros. El líder de alabanza, pues aunque ande en pecado, no hay problema, que él que cante y que toque, porque es el mejor que hay. No, Señor. Un colaborador de Dios para la edificación de la iglesia tiene que ser celoso de la palabra, aunque la gente que se congrega ahí se enoje con él o le diga: es que usted se va al extremo. ¿A quién se le ocurre, pastor, orar a las 6 de la mañana? ¿Usted está loco? Para mí es madrugada, pastor. ¿Sabe qué horas oraba Jesús? Él oraba a las 3, a las 4, se aventaba toda la noche. Y le dijo a la iglesia, a los apóstoles: ustedes hagan lo mismo. ¿Qué hacían los apóstoles al principio? Se dormían. Pero después de que fueron llenos del Espíritu Santo, ahí los tenía usted, orando, ayunando, buscando el rostro de Dios, porque necesitaban fluir en el poder para edificar la iglesia. Y la iglesia se fortalecía y crecía. Hoy es muy fácil, dicen: a ver, ¿por qué no invitamos a un evangelista de esos internacionales? Ya no internacionales, local aquí en México. Lo invitamos, llenamos la iglesia. Sí, pero no es así. No tengo nada con los eventos, me gustan esos eventos, pero la iglesia tiene que ser cimentada bajo las bases. Las bases es el ayuno, la oración, el buscar el rostro de Dios, y el Espíritu Santo empieza a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Y el Espíritu Santo anda buscando colaboradores. Viene el Espíritu Santo y te dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Y toca tu corazón. Y ahí llegas y le dices: Señor, si de algo te sirve mi vida, aquí está. Cuando el Espíritu Santo te quebranta, acuérdese, todo lo hace el Espíritu Santo.
No, yo voy a estudiar o me voy a meter a un instituto bíblico, me voy a ir a preparar para mostrarles y enseñarles. No, es que está mal, no es así, hermana, no es así. Si es el Espíritu Santo, te va a llevar de esta manera y lo va a hacer. Y puede ser que te levante con un ministerio local aquí en la iglesia o un ministerio con llamado que va enfocado allá afuera. Y si el Señor te levanta y te llama, a donde te llame y a donde te lleve, siempre te va a respaldar. Y te conviertes en un colaborador de Dios. Y empezamos a edificar la iglesia bajo los principios de la palabra. Somos colaboradores, y Pablo nos presenta también como administradores. Y yo le digo a algunos: tú eres administrador, no eres el dueño de la obra. Pero a veces nos creemos el dueño de la obra. El dueño de la obra es el Señor Jesús. Somos administradores. Somos colaboradores. Y el Señor anda buscando colaboradores para edificar, establecer, cimentar, fortalecer su iglesia. No se pierda el día de mañana. El Señor va a hablar a su corazón, va a hablar a su vida. Póngase de pie, por favor. Dele la gloria. Usted que nos está mirando a través de las redes sociales, dele la gloria al Señor. Dígale: Señor, gracias. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Señor, si de algo te sirve mi vida, aquí está. Si hay prácticas bíblicas que has dejado por X o Y, como alimentarte con la palabra, ayunar, orar, compartir la palabra con alguien, dile en esta hora al Señor. Dile en esta hora: Señor Jesús, perdóname. Perdóname, Señor, y ayúdame para hablar tu palabra, para sembrar tu palabra, para compartir tu palabra, para darle, Señor, al que necesite el mensaje de salvación. Padre, ayúdame a buscar tu rostro. Quiero buscar tu rostro en oración. Ayúdame a buscar tu rostro. Ayúdame a levantarme muy de mañana a buscar tu rostro, Señor, y a postrarme delante de ti, alimentarme con tu palabra, Señor, que es lo que más anhelas y es lo que yo más deseo. No vas a poder buscar el rostro de Dios si no le pides al Espíritu Santo que te ayude para poder dominar y gobernar tu carne. No lo vas a poder hacer. Pídele en esta hora al Espíritu Santo que te ayude. Dile: dame fuerza, capacítame, quita todo lo que estorba de mi vida para yo poder buscar el rostro del Señor, para encontrarme con Él en oración, para buscar su rostro. Díselo ahí donde estás. Dile: ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. Tú quieres que yo busque el rostro del Señor. Tú quieres que yo me alimente con la palabra. Tú quieres tratar conmigo. Quieres hacerme un colaborador del Señor. Quieres hacerme un administrador de la obra. Ayúdame a dar los primeros pasos e ir creciendo, ir madurando en tu obra, Señor. Tu iglesia ha permanecido y seguirá permaneciendo. Tu iglesia, Señor, tú la compraste, la lavaste con tu sangre preciosa. Está compuesta de almas redimidas por la sangre del Cordero, Señor, y tu iglesia sigue vigente hoy más que nunca. Aleluya. Y se sigue tu iglesia, Señor, expandiendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, a lo largo y a lo ancho del mundo. Tu palabra
palabra sigue siendo, Señor, predicada en países donde está prohibido hablar del Dios todopoderoso del pueblo de Israel. Tu palabra, Señor, está siendo llevada por esos misioneros, por esas misioneras, a esos países comunistas, a esos países, Señor, musulmanes, a esos países con prácticas paganas y religiosas, Señor, con tradiciones donde corre peligro la vida de esos hombres, de esas mujeres, pero tú los sigues sosteniendo y ya sigues haciendo milagros ahí, Señor, y por eso te doy la gloria. Nada podrá detener tu iglesia. Nada podrá, Señor, destruir tu iglesia. Se han levantado hombres, han pasado imperios, han pasado reyes, y tu iglesia sigue vigente, porque la iglesia de Jesús está edificada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe la honra, recibe la gloria. Dale la adoración en esta hora. Dale la adoración. Dile: Señor, tú me has levantado para adorar tu nombre como sacerdocio santo. Que mi vida, Señor, esté respaldada por tu Espíritu Santo. Que mi vida, Señor, sea cambiada, transformada y llena de ese fuego, de esa unción, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Dele la gloria, dele la gloria. Levante su voz. Si usted está bautizado con el Espíritu Santo, empiece a fluir en lenguas. Empiece a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le da que hable. Empiece a alabarlo, empiece a alabarlo. No se quede callada, no se quede callado. Usted que está ahí a través de las redes sociales, levante su voz y empiece a adorar al Señor. Empiece a adorar al Señor. Dele la gloria, dele la gloria. Él sostiene a su iglesia. Oh, Él sostiene a su iglesia. Él levanta a su iglesia. Él fortalece a su iglesia. Aleluya, aleluya. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Oh, vaya, saya. Oh, vaya, suyo, vaya, saya. Fluye ahora. Ahí atrás, levanta tu voz, levanta tus manos y dale la gloria, dale la gloria. Dile: Señor, yo necesito esta unción, necesito ese fuego para poder, Señor, levantarme en medio de estos tiempos. Tu iglesia se sostiene por la obra y el poder de tu Espíritu Santo en mi vida. Aleluya. Empieza a levantar tu voz ahí donde estás. Ahí empieza a hablar en lenguas. Empieza a fluir en esta hora. Empieza a levantar tu adoración. Empieza a fluir en esta hora en el nombre de Jesús. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Dile: Señor, nada me impedirá ganar a mi familia para tu reino. Nadie me impedirá, Señor, traer a mi familia para tu gloria. Aleluya. Porque es tu plan, es tu propósito y yo lo creo. Aleluya. Gracias, Señor. Ora conmigo, dile: en el nombre de Jesús. Dilo conmigo fuerte y con autoridad. Dilo: en el nombre de Jesús. Hoy quedas atado. Dejarás de dañar, dejarás de confundir a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi hermana. No sé cuál sea la persona por la cual vas a orar, pero en esta hora le dices: en el nombre de Jesús, hoy dejarás de dañar. Hoy quedas atado en el nombre de Jesús, y con la autoridad que Cristo me ha dado, el Señor te reprenda y te ordeno que te vayas. Ahora te vas de la vida de Él, en el nombre de Jesús. Hoy me levanto y tomo la autoridad que Cristo me ha dado para hollar serpientes y escorpiones, porque toda obra del enemigo está bajo mis pies. Dile: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Espíritu de enfermedad, te vas. Espíritu de enfermedad, te vas ahora, en el nombre de Jesús.
Empieza a orar en lenguas. Empieza a orar en lenguas. Aleluya, aleluya. Si usted es bautizado con el Espíritu Santo, empieza a orar en otras lenguas. Empiece a orar en otras lenguas. Aleluya. Aquí hay libertad para que usted lo haga. Aquí hay libertad para que usted lo haga. Aleluya. Llénese ahora, llénese ahora. Lléname con tu Espíritu, Señor. Espíritu Santo, fluye a través de esta señal que se está compartiendo. Fluye, Espíritu Santo, ahora. Está tocando, está liberando, está trayendo sanidad. Aleluya, aleluya. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas. Dele una ofrenda de palmas. Dele una ofrenda de palmas ahora. Fuerte, 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 fuerte. Acompáñalo en gloria a Dios. Aleluya. Sergio y su esposa, tócalos ahora.
Que ese fuego de tu Espíritu Santo caiga sobre ellos, Señor. Los fortalezca en este momento. Ahí donde está Sergio y su esposa, Señor, tócalos ahora. Espíritu Santo, ven a sus vidas, llénales en el nombre de Jesús. Padre, ahí donde está Iris, te pido que hagas un milagro creativo, aleluya. Señor, pon órganos nuevos en ese cuerpo enfermo, en el nombre de Jesús. Señor, soltamos la palabra de sanidad, porque tu palabra sigue vigente ahora, y por tu llaga fuimos nosotros sanados. Y ese espíritu de enfermedad, el Señor lo reprenda ahora. Se va. Esa joven te bendecirá, te servirá. Estará, Señor, aquí sirviéndote para la gloria de tu nombre, Señor, y para testimonio de que tú sigues haciendo milagros, y los milagros siguen vigentes el día de hoy. En el nombre de Jesús. Toda célula cancerígena es quemada por el fuego de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos despedir a nuestros hermanos que a través de las redes sociales nos escuchan, se reúnen para oír la palabra. Comparte esta palabra. Que el Señor te bendiga, que la gloria de Dios se derrame sobre tu vida. Busca al Señor con todo tu corazón. Aliméntate con la palabra de Dios. Desde este lugar te bendecimos, y que la bendición del Señor sea contigo y los de tu casa. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.